Vamos a subir este pequeño video en nuestra página para expresar nuestra posición sobre los temas que realmente nos debería unir y nos deberíamos sentar a dialogar sobre eso, sobre todo lo que pasa en nuestros países y lo que pasa en Estados Unidos con estas elecciones históricas entre el balance de poder. Tanto en Estados Unidos hay 4 instituciones que tienen ese balance de gobierno, que es el Ejecutivo, el Senado, el Congreso y Suprema de Justicia. Suprema de Justicia es más una cuestión de demanda, de litigio, y se llegan a otras conclusiones, pero en términos de leyes locales, en términos de reformas económicas, reformas de leyes sociales, se tiene que pasar en el Senado o en el Congreso de Estados Unidos. Y hay 2 partidos, republicanos y demócratas, y que en una de esas 2 partidos tiene que controlar una de las cámaras. Actualmente la Casa de Representantes, el Congreso, está controlado por los demócratas, 247 miembros. Y el Senado está controlado por los republicanos, que tiene un miembro de 100 senadores. Y de esos 100 senadores hay 52 republicanos y 48 demócratas, y más el Ejecutivo, que actualmente está controlado por los republicanos, y es por eso de que ellos pasaron la ley para la confirmación de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Y en términos de elecciones, en estos momentos creo que hay leyes que realmente está de mucho interés de nuestra población, de los inmigrantes, de la gente que viene afuera, que han demandado una reforma migratoria, y lo cual creo que en términos en este sentido, problemas sociales, creo que la reforma de migración nunca se va a dar, porque aunque los demócratas controlen el Senado, siempre va a haber 5 o 6 de los demócratas que no van a apoyar ni una ley de reforma migratoria, porque al dar papeles en Estados Unidos a más de 11 millones o 20 millones de personas, eso solo va a generar a que venga más gente. Entonces crea un problema. Y la visión o el miedo de los blancos, que son la mayoría de la población de Estados Unidos, es de que tiene miedo a ser reemplazado por nuestras raíces, de lo cual conformamos una mayor fuerza en Estados Unidos. Pero sí, en términos de campo, en términos de trabajo de agricultura, creo que debe haber un programa de trabajo temporales para todos los trabajadores de campo, y eso también va a incentivar a que más trabajadores de ciudad puedan ir a trabajar en el campo. Lo otro también es de que presidentes como de Centroamérica, Sudamérica, que ellos aplican un programa temporal de trabajo, que es el TPS, y también les conviene una reforma migratoria. ¿Por qué? Porque al tener una reforma migratoria entra más divisas o entra más dinero en el Estado, por México, Centroamérica y Sudamérica. Pero ese dinero se roban. El gobierno de esos países hay mucha corrupción. Pero en cuanto al liderazgo y la elección del presidente Joe Biden, creo que es un personaje muy conocido en la política de Estados Unidos, que puede negociar con los senadores, con los congresistas, porque él es muy conocido, tiene una amistad personal con uno de ellos, con todos, con la mayoría, con los republicanos. Pero hay una forma ideológica y política que los separa entre republicanos y demócratas. En términos económicos, en términos de guerra, en términos de poderío militar, de fuerza tecnológica, ellos coinciden en lo mismo. Pero en términos de relaciones domésticas hay una separación de poder. Y eso es lo que va a llevar a que no pase ni una reforma migratoria en Estados Unidos. Y lo otro, que Joe Biden tiene un conocimiento o tiene una influencia, o lo conocen muchos líderes políticos de nuestras Américas, Centro, Suramérica. Entonces eso puede influir mucho a que él puede plantear una reforma de política exterior de Estados Unidos para que no fluyan más inmigrantes en este país. Pero yo veo que también como ciudadanos debemos participar, ser parte de eso. No pedir papeles en Estados Unidos, y no que el gobierno corrupto, que se roban el dinero, pidan un permiso de trabajo temporal a Estados Unidos.
Creo que nosotros debemos construir un gobierno representativo en nuestro país y con la ayuda como del presidente, con la visión de Biden para acabar con la desigualdad, ahí es donde podemos hacer. Pero hay leyes también que ningún país extranjero puede influir en temas nacionales de otro país. Pero si tenemos un movimiento de fuerza, de política en nuestros países y buscar ayuda internacional de países que nos pueden ayudar para pasar leyes, para que todos esos corruptos sean metidos presos, ahí es donde podemos hacer el cambio, a que no más inmigrantes a Estados Unidos, a que no puedan, aunque no pase una reforma en migración a Estados Unidos. Eso es lo que eso es lo que mi perspectiva o mi consejo daría a la mayoría de estadounidenses que no deberían apoyar una reforma migratoria para los ciudadanos de las Américas. Creo que al contrario, creo que deberíamos regresar nosotros en nuestros países para demandar nuestros derechos en nuestros países. Pero también hay que entender la regla del poder, el balance del poder, como la estructura política y la fórmula del dinero y el trabajo y en lo económico para buscar la igualdad en términos de diálogo, en términos de diplomacia, que ahí es donde se llegan a acuerdos entre estados. Pero la posición es de que no debe pasar una reforma migratoria en Estados Unidos. Y lo otro también, hoy en estas elecciones, los republicanos son los que controlan el Senado de Estados Unidos. Y esta vez están en 48 cada uno con estas elecciones. Es por eso de que hay una elección especial en Georgia, Estados Unidos. Van por la pelea de 2 senadores, republicanos y demócratas. Y sea quien sea el partido que gane esos 2 senadores en Georgia, ellos van a tener la mayoría en el Senado. Y si no tienen la mayoría, en un caso empate, republicanos 50, demócratas 50. Y el que va a dar el voto de desigualdad, el que va a dar el voto de pasar leyes en el Senado es la vicepresidenta, que es Kamala Harris, porque el vicepresidente de Estados Unidos tiene voto en el desempate en el Senado para una posible reforma migratoria a que no pase en Estados Unidos, que eso es lo que yo desearía, que no haya ni una reforma migratoria en Estados Unidos, a que todos nosotros deberíamos regresar en nuestros países para sacar a aquellos corruptos ladrones que esconden el dinero del pueblo en nuestros países. Es por eso de que hay que entender un poco qué acontece en otros países. Y en Estados Unidos, aunque lleven el caso en la Corte Suprema de Justicia, allí llevaría otro tipo de diálogo, otro tipo de pruebas entre republicanos y demócratas, que allí en el Corte Suprema hay nueve miembros, y esos 9 miembros hay 6 conservadores y hay 3 neoliberales. Entonces hay una disputa de poder tanto en el Corte Suprema de Justicia y en el mismo partido de los demócratas, que la mayoría de los demócratas son prominentes demócratas, capitalistas, pero durante estas décadas hay un movimiento dentro del partido que es la idea del progresivo, que ahí es donde se discute también otros términos de lucha en cuanto a muchos de las leyes que se quieren hacer en Estados Unidos, en términos de las leyes domésticas y de una proyección de liderazgo, reforma económico de Estados Unidos en términos internacionales. Así es de que compartan nuestro video, mi gente, pero no queremos que pase una reforma migratoria en Estados Unidos. Sí a los trabajadores temporales de la agricultura, pero no a un TPS que piden los
gobiernos corruptos.